tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Iglesia, un abrazo muy especial. Dios les bendiga en este tiempo. Que el Señor sea apiadándose de cada uno de nosotros, que perdone nuestras culpas y que todos los días nos ayude por lo que Él envió a su Hijo a morir en la cruz, que es que nosotros algún día podamos tener parte con Él en el reino, que estemos con Él en el cielo, ¿ok? Josué capítulo 5 es la palabra que el Señor me ha regalado para hoy. Vamos a leerla, la puedes ir buscando en tu casa. Josué capítulo 5
Es un tema maravilloso porque ya ha pasado, el testigo o el testimonio ya ha pasado de Moisés a Josué. Josué va a entrar a conquistar esta tierra prometida, o sea, José se adentra en ese territorio de Canaán. Ya han pasado, lógicamente, el Jordán. Y van a entrar a una batalla que es la batalla del capítulo 6, de Josué capítulo 6, que es Jericó. Pero antes de adentrarse en esta batalla, Dios se da cuenta que hay cositas que Josué tiene que como corregir en el pueblo. Y yo creo que es una predicación bien importante porque también habla a nosotros de una forma directa, hablando de nuestro pasado y hablando de nuestro futuro. Lo que el Señor ha puesto en mi mente y en mi corazón para poder compartir con ustedes en este tiempo es que si nosotros trabajamos bien con nuestro pasado, vamos a tener un buen futuro. De hecho, ese es nuestro título. El título para este tiempo es Resuelve tu pasado y mejorarás tu futuro. Nosotros neciamente hemos intentado tener un muy buen futuro, teniendo todavía cosas por resolver de nuestro pasado. Y cuando las cosas no se resuelven, las cosas del pasado, tarde o temprano, esas cosas terminan aflorando, terminan saltando en tu vida. Y vamos a ver cómo Dios, cuando se van a adentrar en la conquista de la tierra prometida, no quería que la nación de Israel tuviera toda esta cosa enredada, sino que la nación de Israel pudiera literalmente dedicarse únicamente desde el presente, mirar hacia el futuro, y que cosas del pasado estuvieran resueltas. ¿Cómo lo hizo Dios? Hoy vamos a tener dos enfoques. Uno es Dios de lo antiguo y Dios de lo nuevo, hablando de pasado y de futuro. No tocaremos el presente, pero vamos a hablar de pasado, porque bíblicamente si hay cosas que no se hacen bien referente a resolver asuntos del pasado, tarde o temprano esto te va a perjudicar y tu futuro va a ser quizá un poco incierto, ¿ok? Josué capítulo 5. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Cuando los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: Hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Versículo 4. Esta es la causa por la cual Josué circuncidó, o los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Verso 6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra del cual había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Versículo 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el versículo 12 dice: Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Título: Resuelve tu pasado y mejorarás tu futuro. El antes debe ser revisado
si deseas tener un buen después. El primer enfoque que el Señor nos regala para este tiempo es lo antiguo de Dios, ¿ok? Vemos en la historia que Josué se ve invitado por Dios a circuncidar el pueblo, porque todos los que ya eran circuncisos habían quedado en las batallas y por desobediencia habían quedado en el desierto, y se levantó una generación que no era circuncidada. Usted y yo conocemos, porque él dice que se lo juró a sus padres, están hablando de Abraham. Dios le dijo a Abraham que la señal del pacto que iba a tener con él era la circuncisión. Entonces, Josué 5:8 y Josué 5:9 dicen de la siguiente manera, referente al primer punto de predicación, que es lo antiguo de Dios. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que resolver en nuestro pasado? ¿Ok? Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Pero ¿sabes qué pasó inmediatamente después de la circuncisión? El versículo 9 dice, y Jehová dijo a Josué, hoy, escucha bien, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por el cual el nombre de aquel lugar es llamado Gilgal hasta hoy. ¿Sabes qué necesitaba hacer Dios para poder hacer conquistar a la nación de Israel, empezando por Jericó? Que la nación fuera circuncidada. ¿Por qué? Nosotros hemos entendido mal un poco el tema y yo creo que nos toca reforzar un poco el entendimiento de qué pasó en esta época y cómo lo que pasó en esta época podemos traerlo a la nuestra. O sea, cómo lo que pasó en esta época anterior podemos traerla a la nuestra. Preguntas básicas. ¿Dios a quién le hace la promesa de que él o su generación va a entrar a una tierra prometida que fluye leche y miel? A Abraham. La señal del pacto que Dios hizo con Abraham, ¿cuál fue? La circuncisión. O sea que la circuncisión tiene que estar en la nación que va a entrar a heredar lo que Dios le prometió a Abraham. En otras palabras, la entrada, o sea, la llave de la puerta de la tierra prometida en esta época era circuncisión. Si la nación no se circuncida, no puede heredar lo que Dios le prometió al que él le dijo que tenía que hacerle la circuncisión a toda su casa. Para la nación de Israel lo más importante en ese momento era circuncidarse, porque eso los metía bajo el pacto de Dios para poder heredar lo que Abraham había recibido como promesa. El punto acá es, ¿qué cosas de tu pasado, hablando de forma espiritual, tienes que resolver para poder adentrarte a la tierra prometida? Hermano, vea, no se vaya por otro lado. Algunas veces hay cosas que no fluyen en nuestra vida, es porque usted y yo no hemos resuelto cosas del pasado. Rencores pasados, rabias pasadas, iras pasadas, falta de pedir perdón en forma pasada. ¿Por qué no resolver esto para poder adentrarte a la tierra prometida? Israel no hubiese vencido de la manera tan épica que venció a Jericó si van por fuera del pacto de la circuncisión. Porque si el pacto para poder heredar y batallar en la tierra prometida era la circuncisión, la nación de Israel tenía que circuncidarse. ¿Y quieres que te diga una cosa? Mira que muchas veces nosotros no resolvemos el pasado porque nos descuidamos en cosas mínimas. O sea, piensa conmigo en algo. ¿Cómo se te ocurre que una señal del pacto que venía desde 500 años atrás, esta generación no la tenía? Quizá en el desierto se descuidaron, se dedicaron a hacer otras cosas, y esta cosa que ellos pensaron que era chiquitita era una cosa que Dios no los iba a permitir entrar en la tierra hasta que no estuvieran bajo el pacto. Aquí hay que meterse bajo el pacto de Dios. Y como usted y yo en tiempo presente, que es lo que nos conviene y es lo que nos interesa saber, ¿cómo podemos meternos bajo el pacto de Dios para poder heredar y adentrarnos a ese futuro que Él tiene para nosotros? Revisando qué cosas de nuestro pasado, de manera espiritual, hemos dejado de hacer. Y eso sí, cada persona lo sabe. Voy a aventurarme a decir algunas cosas. No quiero decir que el llanto sea una característica de que estés tocado únicamente por el Espíritu del Señor, porque yo he conocido gente que está recontratocada por el Espíritu de Dios y no derraman ni una lágrima. Pero si usted era de las personas que antes lloraba enfrente de la presencia del Señor, permítame hacerle esta pregunta. ¿Hace cuánto fue la última vez que usted se quebrantó delante de la presencia del Señor? No únicamente de lágrimas, porque el quebranto es de corazón, es una cosa interna. ¿Que brotan algunas lágrimas? Sí, pero usted me está entendiendo. ¿Hace cuánto usted
no se quebranta? O sea, ¿hace cuánto usted no se quebranta enfrente de la presencia del Señor? Ese primer amor, porque Apocalipsis hay que saberlo entender bien, que el primer amor no es lo que te pasaba al principio, Él quiere que sea constante, pero en tu lenguaje hoy me vas a entender así. Ese primer amor ya te pasó. Esa devoción que tenías por hacer ese devocional todos los días. Hay cosas de tu pasado que vos antes hacías de manera espiritual. Para esta gente, circuncisión. Para nosotros, lo que hacíamos cuando empezamos en la iglesia. Lo que hacíamos, esa pasión que teníamos por ir al templo, por congregarnos, por leer la palabra todos los días. ¿No será que esas cosas que hacías antes en el pasado, tienes que empezarlas a restaurar y a reparar para poder adentrarte a lo nuevo de Dios? Porque a ellos se les estaba pasando la circuncisión. La pregunta es, ¿qué se te ha pasado en tu vida? Que de pronto no estés haciendo hoy de forma muy pertinente, que eran hábitos espirituales que antes tenías, pedir perdón más fácil. Hay personas que ya no piden perdón, y el perdón es una cosa que tiene que pedirse de forma obligatoria en las personas que se acercan a Dios. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, a diario pecamos, a diario nos equivocamos. Entonces la palabra te amo y perdóname tienen que ser las palabras más recurrentes en el cristiano. ¿Hace cuánto no le dices te amo a tus seres queridos? Mira que hay cosas del pasado que antes hacías que fuiste dejando de hacer. A eso aplica la palabra. Estos pretendían entrar y heredar y conquistar la tierra prometida sin el pacto de la circuncisión. Imagínate nada más. La circuncisión era la llave para poder entrar en las puertas de la tierra prometida. Si la nación de Israel no se circuncida, no entra, y no hereda la tierra prometida. Solo usted y Dios saben, porque es su vida, no es la mía. Yo sabré qué cosas tendré que reconciliar con Dios. Pero la pregunta es, ¿qué cosas en tu corazón necesitan ser reconciliadas con Dios de tu pasado, de la manera espiritual que antes tenías, para poder adentrarte en lo nuevo de Dios? Quiero dejarte con esa pregunta. Lo antiguo de Dios tiene que ver con revisar cosas de tu pasado en manera espiritual que tenés que corregir y espiritualmente que tenés que empezar a hacer nuevamente para poder adentrarte en lo nuevo de Dios. Y el segundo ítem de predicación o el segundo punto de predicación es lo nuevo de Dios. Lo nuevo de Dios. Josué 5:12 dice de la siguiente manera: y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Hay dos cosas que necesitamos entender acerca de lo nuevo de Dios. Lo primero es que Dios no te va a dejar sin provisión. Mira, cuando yo leo estas historias, en esta versión dice al día siguiente. Todas las versiones modernas, como la traducción lenguaje actual, Palabra de Dios para Todos, la nueva versión internacional, dicen que de manera inmediata, cuando empezaron a comer el fruto de la tierra, cesó el maná que venía por un poquitico menos de 40 años alimentándoles día tras día. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios nos cuida tanto que Dios no nos deja sin provisión. O sea, el maná se acaba y en la mente de ellos puede estar, ¿y al otro día qué vamos a comer? Al otro día ya habían frutos en la tierra que ellos estaban empezando a conquistar. ¿Qué te intento decir con esto? Tu corazón tiene que estar confiado, porque independiente del tiempo difícil que nosotros estamos viviendo, si sos un hijo o una hija de Dios, si crees en Dios en la manera que necesites o que quieras creer en Dios, Dios no te deja sin provisión. El maná tenía un tiempo específico. Entonces, ¿por qué pensar que Dios va a cesar en el tiempo específico de tu vida hasta que no te adentre en otro tiempo? O sea, Dios no te va a meter en otra dimensión, en otro punto, en otro escalafón. Dios no te va a dar el paso siguiente hasta que no haya cumplido el paso en el cual vos estás en este momento. Dios va a proveer para tu vida. Así sea de recorrer el desierto y meterte a Canaán, esos saltos que Dios hace también los puede hacer con tu vida. A la nación de Israel lo que nunca le faltó fue el alimento. Y yo estoy muy convencido que el alimento nunca te va a faltar, así estemos en estos tiempos. Dios no dejará sin provisión a sus hijos. El maná cesó en el momento en el que ellos empezaron a alimentarse de los frutos que daba la tierra. Entonces, hablando de lo nuevo de Dios, es entender primero que Dios nunca te va a dejar sin provisión. Así estés en este tiempo difícil. Y lo segundo es que no tenés que comer más del pasado. Más allá
de preguntarle a Dios cuándo te va a entregar lo nuevo, tenés que pedirle que no te ayude a comer del pasado. Voy a intentar explicar esto, porque no me quedó quizá muy sencillo. Mira, ¿qué es comer del pasado? Seguir alimentando cosas en tu pasado que no tenés que seguir alimentando, porque esas cosas impiden comer lo nuevo. O sea, la nación de Israel comió del pasado, hablando del maná, hasta el momento que decidió adentrarse en lo nuevo de Dios y comer de lo nuevo de Dios. En todos los sentidos, si continúas comiendo maná, o sea, lo del pasado, no podrás adentrarte en lo nuevo que Dios tiene para tu vida. Entonces acá la pregunta quizá tenemos que cambiarla. A Dios quizá no hay que preguntarle cuándo me vas a dar lo nuevo. Quizá la pregunta tenés que hacerte la voz es, ¿cuándo voy a dejar de comer del pasado? Hay cosas del pasado que no tienes que seguir haciendo. No se te hace que si ha pasado 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 15, 20, 30 años y sigues en la misma condición, es porque de pronto estás comiendo del pasado y no has querido soltar el maná para empezar a comer los frutos de la tierra prometida. Aquí la pregunta es muy clara y eso nomás lo sabes pues Dios y vos. Ustedes lo saben. ¿Qué cosas tienes en tu corazón que alimenta tanto tu pasado que no te deja avanzar hacia ese futuro? Porque es tu elección. O sea, Dios va a proveer. Es lo que intenta decir la palabra acá. Dios va a proveer el maná o Dios va a proveer los frutos de la tierra prometida. Vos podés decir, yo quiero como un cambio en mi vida. Yo me siento como estancado. Aquí la pregunta es, ¿qué cosas tienes que revisar de tu pasado que te impiden avanzar hacia lo que Dios quiere? Entonces, mira, lo antiguo de Dios tiene que ver con recuperar hábitos espirituales que cuando arrancaste en tu camino con el Señor hacías y hoy en día ya ni haces. Y lo segundo, que tiene que ver con lo nuevo de Dios, tiene que ver con entender que vas a seguir comiendo maná hasta que tu decisión sea seguir comiendo maná. O sea, hablando de lo nuevo de Dios, hay que entender, Dios no te va a dejar sin provisión. En el momento preciso, en el mismo instante que el maná cesó, pudieron empezar a comer lo otro. O sea, nunca te vas a poder quedar sin provisión. Es lo que te intenta decir el Señor hablando de lo nuevo de Él. Y hablando de lo nuevo de Él también, no hay que comer del pasado. O sea, si nosotros decidimos seguir comiendo maná y del pasado, es nuestro problema. Pero Dios quiere pasarte a un nuevo tiempo en el cual empezás a adentrarte en esta tierra donde fluye leche y miel. La pregunta hay que cambiarla. No hay que decirle, Dios, ¿hasta cuándo? Dios, ¿cuándo me vas a entregar lo nuevo? No, porque Él dice que lo tiene en la mano. Él te puede entregar lo nuevo. ¿Qué es lo que tenés que cambiar? Dejar de comer del pasado. Hay cosas del pasado que te hacen daño. Hay personas del pasado, rencores del pasado, situaciones del pasado que no son pertinentes. ¿Por qué no perdonar a esta gente ya? ¿Por qué no soltar a esta gente ya, esa gente que te hace daño? Esas rabietas que tenés en contra de algunas personas, ¿por qué no liberarte de esto para poder empezar a comer de los frutos nuevos del Señor? No estoy diciendo que sea fácil, porque yo también he sido lastimado también. Hay personas que han hablado mal, hay personas que te han lastimado, hay personas que te han herido. Hay personas que te hacen la guerra, pero de frente, de vida imposible. Hay personas que no te soportan. Así como nosotros también, que no somos pues las santas y las mansas palomas, hay gente que nosotros tampoco soportamos. De eso te está hablando el Señor. ¿Por qué no soltar eso del pasado que tanto te ata para poder adentrarte en lo nuevo de Dios? De eso quería hablarte hoy, de lo antiguo de Dios. Recuperar hábitos espirituales que de pronto has perdido. Y un hábito espiritual es decir te amo. Un hábito espiritual es decir, lo siento, la embarré, te pido perdón. Hay gente que ya no pide perdón. Y si nosotros calculáramos lo imperfecto que nosotros somos, tendríamos que pedir perdón casi que todos los días. Pero hay gente que ya no pide perdón. Estos son hábitos espirituales. ¿Qué cosas de tu pasado espiritual tenés que recuperar? Y hablando de lo nuevo, hay que entender que Dios nunca te va a dejar sin provisión y que en el momento en que dejes de comer del maná y que en el momento en que dejes de comer del pasado es cuando Dios te empieza a dar la conquista de la tierra prometida. Que Dios te bendiga y andate pensando en esto. ¿Qué antiguo de Dios necesito recuperar y qué nuevo de Dios necesito pulir referente a mi pasado para poder adentrarme en esta tierra prometida? Dios te bendiga muchísimo. El encargo hoy es no dejemos de orar por las personas que tanto necesitan oración. Porque así como usted y yo necesitamos mucha oración, intercedamos los unos por los otros.
y pidámosle al Señor que se apiade de nosotros, porque hay cosas en este mundo, como la situación que estamos viviendo, que únicamente podrán resolverse a través de una intervención divina. Que Dios te bendiga y que Dios guarde siempre tu casa. Bendiciones.